Hola, hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Ha sido unos días bastante ocupados, pero aquí estamos otra vez para continuar con nuestro módulo número 5 y capítulo número 6 de nuestro estudio de la vida de Jesús. Vamos a orar, estudiantes de CEBEL, bienvenidos, vamos a orar y vamos a la clase para el día de hoy. Señor, te agradecemos porque nos permite, Señor, venir ahora delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, por no hacer, Señor, todo lo que tú quieres que hagamos y por hacer, Señor, lo que no quieres. Rogamos, Padre, que tu perdón, tu bendición y tu amor, Señor, que es solamente tu gracia infinita y también tu misericordia, nos siga acompañando, Señor, mientras estudiamos tu palabra. Bendice a cada alumno, a cada alumna, a cada maestro, cada persona que participa, Señor, en esta obra de este seminario bautista en línea. En tus manos estamos, Padre. Gracias por todo, Jesús. Amén. Pues bien, quiero comentarles, alumnos de CEBEL, que van a ver este quinto módulo, video del quinto módulo, que bueno, han sido días que no quisiera excusarme en ellos, pero que no me he sentido del todo bien físicamente, y bueno, esto me ha retrasado un poco, pero espero y podamos ponernos al día en cada una de las áreas que tenemos que hacerlo en cuanto a nuestro estudio de la vida de Cristo. He visto que hay algunos alumnos que han dejado de enviar sus exámenes. Les pido por favor se comuniquen con su servidor para que lo más pronto posible podamos ver la forma en la que pueda ponerse al corriente usted con las clases. Bien, el capítulo 6 es bastante extenso, y aunque nos marcaba terminar en este módulo todo el capítulo 6 de la lectura de James Tolkien, dejé algunas páginas para la siguiente semana. Vamos a hablar hoy acerca de el fin en la vida de Cristo, y aunque nos vamos a acercar hasta el momento de la crucifixión, el evento tal lo veremos hasta la próxima semana. Ahora quiero acotar antes y quiero decirles que no quisiera explicar toda la clase, porque la lectura de Tolkien pues nos lo hace bastante efectivo, pero sí quiero remarcar algunas cosas interesantes dentro de la misma lectura. Bueno, quiero comenzar con un tema interesante acerca de la clase de la semana pasada. En el libro de Armonía hice una pregunta por allí que decía que de qué manera podría afectarle a usted en sus convicciones el hecho de ser enterado de cualquier fuente que tal cita o tal pasaje no se encuentra en manuscritos antiguos. Y para ello quiero tomarme poquito tiempo y no quiero profundizar mucho, porque sé que deben de tener una clase también al respecto. Nosotros tenemos una traducción bíblica que, aunque es antigua, se remonta a un poquito más de 400 años, poco más de 400 años, tal vez ya hasta 500 años, podríamos decir nosotros, entre los estudios que se dieron para poder entregarnos nuestra traducción. Nuestra traducción tiene como base, y la mayoría, el textus receptus o texto recibido. El texto recibido, se dice, tiene una antigüedad de alrededor de 1600 años. Y en esos 1600 años, desde luego que hubo muchos escritores, transcriptores, algunos todavía les llaman escribas, que se dedicaban a copiar dichos escritos, los evangelios y algunos otros libros del Nuevo Testamento. Con el Antiguo Testamento no tenemos muchos problemas, casi ninguno. Pero de pronto surgen los manuscritos o los rollos de Qumran,
entre los cuales hay muchos libros, tanto como hay libros de los que nuestro texto, el Nuevo Testamento contienen, también hay muchos otros que hablan de algunos otros temas distintos al cristianismo, como también muchos manuscritos apócrifos o que tienen un nombre o una firma que no está registrada como verídica, vaya, que no está confirmada como verdadera. Entre esos manuscritos se encuentran algunos que dan base, y creo yo, y bien, a otros manuscritos que fueron copiados de estos mismos. Y hoy en día, y después de algunos 20 años, o a lo mejor un poco más de años, después de haber descubierto estos rollos de Qumran, que se datan como entre el primero y el segundo siglo, y a finales del primer siglo, vaya, y finales del segundo siglo, se dice que son más confiables porque son más antiguos, y por ello lo que no aparece allí y que aparece en nuestros manuscritos se da por sentado que son añadiduras a los nuestros. Déjame decirte, ¿verdad?, que no hay añadidura que nosotros podamos establecer como válida en la escritura. Alguien comentó por ahí que si alguien lo puso por ahí más adelante, que si algún copista lo había escrito, pues que el Señor estaba en medio de estas cosas. No, para nada, no. Cualquier cosa que es agregada a los manuscritos originales no es palabra de Dios. Pero nosotros debemos de tener la convicción y debemos de tener la seguridad de que la palabra de Dios que poseemos, la que nos ha sido entregada, la que predicamos, es completa, 100%, no 99.9, 100% palabra de Dios. Sabiendo lo siguiente y entendiendo lo siguiente, que tenemos una traducción y que los traductores, al igual que los copistas, no son perfectos, pero sí usados por el Señor y usados por el Espíritu Santo para hacer su trabajo. Definitivamente nuestra escritura o nuestra traducción puede contener errores de traducción, pero nunca añadiduras, jamás añadiduras. Si los escritores, y no dudan ellos, ni vacilan en escribir, dicha parte no se encuentra en tales traducciones antiguas, deberían también de ser honestos al decir lo que yo les digo ahora, que es muy probable, casi seguro, ¿sí? A menos que sea un problema de traducción, por eso les hablo de traducción, ¿sí?, que los escritos que están en nuestra traducción, los textos de nuestra traducción, que no se encuentran en las otras, son omitidos y no agregados en nuestra traducción. Entonces espero, ¿verdad?, que tomes base sobre esto y tu convicción. Alguien por ahí me escribió, ¿verdad?, que tiene su convicción firme en que la traducción que tenemos nosotros es verdadera, es fiel, ¿verdad?, no ha cambiado, y que, bueno, su convicción cuando escucha estas cosas no es otra que la misma que yo les presento. Bueno, que tal vez alguien está usando de astucia y omitiendo, como lo hacen los testigos, o cambiando como lo hacen ellos mismos, o asumiendo y cambiando también como lo hacen los católicos con algunos pasajes. Interesante tema. Entonces ahí está acotada la situación de los manuscritos
diferentes a los nuestros, donde se omiten algunos textos. Bien, vamos a entrar al capítulo 6 y el fin es el tema, el fin, así se llama. Y hay algunos subtemas que no estoy tomando yo como base ni para el examen ni para este video, pero sí espero que leas completo todo el texto de Stalker, porque te vas a encontrar con algunas cosas interesantes. La Pascua es la tercera Pascua que nosotros encontramos narrada en la Escritura, en el ministerio del Señor Jesús. Se juntaba tanta gente en Jerusalén porque venían de todas partes del mundo en aquel tiempo conocido. Algunos llegaban por mar, otros por tierra, por todas partes donde en la primera dispersión de los judíos, cuando fueron llevados cautivos, y algunos otros huyeron a otros lugares, a otras partes, hasta donde ellos estaban. En los tiempos de libertad regresaban a las tierras bíblicas para llegar hasta el templo con algunas familias tal vez y celebrar la fiesta de la Pascua. Fiesta de la Pascua que representaba la muerte de Cristo, que en aquel día no solamente iba a representar la muerte de Cristo, sino a presenciar la última de las Pascuas. La gente que venía esperaba ver a Jesús, muchos querían ver sus milagros, algunos religiosos querían verle también, y las autoridades esperaban tal vez la oportunidad para quitarlo de en medio, dice el relato de Stalker. En su entrada triunfal en Jerusalén, dice Stalker, durante el sábado Jesucristo llegó a Betania y salió el domingo para ir a la ciudad. Tema interesante que estaremos también estudiando la próxima semana. ¿Cuántos días antes de la Pascua, cuántos días antes Jesucristo, el Cordero, iba a entrar en la ciudad? Y comenzamos a ver algunos subrayados por ahí en el resumen que les envío, ¿verdad?, sobre los días, porque Stalker no duda, y creo yo que él tiene una idea católica, tal vez reformada, sobre los días, sobre las fechas, y bastante tradicionalista también sobre la muerte del Señor Jesucristo en viernes por la tarde, tema que también estaremos viendo la próxima semana. Entonces narra, ¿verdad?, que el sábado Jesús llega a Betania, el domingo entra por la ciudad, y yo quisiera, ¿verdad?, también dejar en sus mentes una idea, un pensamiento, y es el siguiente. El domingo no comenzaba como en nuestros tiempos, usted debe de saberlo, a las 0 horas al finalizar el sábado, sino que el sábado a las 6 de la tarde aproximadamente, dependiendo de la puesta del sol y la salida del sol, pero aproximadamente comenzaba el día domingo. Entonces puede ser, piénselo, medítelo, indáguelo, que un sábado por la tarde, después de las 6, el Señor Jesucristo entró en Jerusalén, tal vez el domingo por la mañana. Dice el relato que comenzaron a exclamar, y con entusiasmo, los que habían venido y siguiéndolo desde Galilea: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mientras los ciudadanos de Jerusalén se asomaban y preguntaban, dice Stalker, ¿quién es este?, la procesión contestaba: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Ahora, ¿qué habría sucedido si se hubieran realizado las aspiraciones de los ciudadanos galileos
en cuanto a hacer a Jesús rey. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese acontecido si las preocupaciones de los sacerdotes y los escribas hubieran sido vencidas por el torrente de la aprobación pública? Hubieran hecho a Jesús rey. Bueno, parece ser que por ahí no iba el asunto. El gran día de la controversia. Dice y señala Stalker el lunes y el martes. Y yo me pregunto por qué asume el escritor y muchos que entre el lunes y el martes. ¿Por qué esa prisa de correr hasta el viernes? Dice que volvió a aparecer en la ciudad y se ocupó de su antiguo trabajo de sanar y enseñar. Dice, pero en el segundo de estos días intervinieron las autoridades, fariseos y saduceos, pontífices, herodianos, sacerdotes, escribas, hicieron una ocasión común. Llegaron ante él y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? A lo que el Señor da una respuesta bastante amplia en ello. Usted puede leerlo, ¿verdad? En el gran día de la controversia o de controversia que viene por ahí en su escrito. En este resumen, solo quiero decirles que todas las ocasiones que se presentaron los religiosos ante Jesús, lo único que ellos deseaban era desacreditarlo, tomarlo en alguna contradicción, tomarlo en alguna situación de falta para poder acusarlo ante la autoridad civil. Le preguntan sobre el tributo a César, le preguntan sobre muchas cosas de ideas mesiánicas, y lo único que buscaban ellos era acusarle, tener una oportunidad. También en esta lección usted pudo leer acerca de Judas Iscariote. Por ahí dejó una pregunta interesante. Si Judas Iscariote estuvo en la cena del Señor, también si Judas Iscariote tuvo oportunidad de arrepentirse. Judas Iscariote está dentro del plan divino, y es otra de las situaciones que me gustaría a mí, aclarar un poquito. Judas Iscariote, al igual que los demás discípulos, no fueron una situación de plan que se dio durante, ¿qué te diré?, un mes y medio de oración, de consejo con el Padre y de meditación del Señor Jesucristo. Definitivamente el Señor Jesucristo debió haber orado, meditado y pedir consejo de Dios para enseñárnoslo a nosotros. Pero este plan es un plan divino. Recuerden ustedes que el plan divino está desde el antes, desde el origen, desde antes del origen de este mundo, de antes de que tú y yo existiéramos, y desde antes de que existieran los 12 discípulos. Por lo tanto, dentro del plan del Señor, el plan divino del Señor, esto estaba ya, ¿sí? Judas estaba entre ellos, ahí debería de estar. Judas fue un instrumento propuesto y escogido de la misma manera, y creo yo que en la lucha divina que se da en los cielos y que la podemos ver nosotros con Job, que la podemos ver nosotros en otros acontecimientos interesantes, también aquí se da, porque dice el texto, Judas no era un monstruo de iniquidad, tal que esté más allá de nuestra comprensión o aún de nuestra simpatía. Era un ser humano, era un hombre que sufría los mismos padecimientos pecaminosos que usted y yo. Él se unió a Jesús igual que los demás, igual que los que se querían sentar a la izquierda y a la derecha, igual que los que querían que descendiera fuego del cielo y consumiera, igual que muchos de ellos que estaban allí pensando en un Mesías que se levantaría como rey y que los haría a ellos sus súbditos directos, sus ministros, etcétera, etcétera. Cuando Judas se convence de que esto no será así, y tomado, ¿verdad?, por aquella reprensión
del Señor acerca de la mujer que había derramado alabastro sobre Jesús, se da cuenta de que no va a conseguir nada de lo mundano que él está buscando, y entonces decide buscar por otro lado sus anhelos económicos y verlos cumplidos. Entonces se decide a entregarlo. Otra historia, la visita de los griegos. Un incidente acaecido el lunes y se regresa Stalker de lunes, martes a lunes. Dice que le causó un grande acceso de este dolor instintivo. Algunos griegos que habían venido expresaron que querían ver a Jesús. La petición del mundo, con el cual solamente 2 o 3 veces él se había abierto para llevar salvación y llevar mensaje de fe, estaba delante de él, y esto revelaba al Señor que era necesario que padeciera en la cruz no solamente por su pueblo, sino por todo el mundo. La visita de los griegos hizo que lo inundara una grande ola de pensamientos, pero pronto se recobró y dio expresión a pensamientos con los cuales fortificó su alma en aquellos días. Dijo la frase: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él queda solo, mas si muere, lleva mucho fruto. Y enseguida menciona otra frase que Stalker dice es la última y más profunda. Dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Va a su Padre y clama. En esta ocasión, como en otras ocasiones: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y el Señor se está preparando, hermanos, para lo que viene. Hay una nota interesante, dice: compasión por su patria. La muerte se acercaba con todo lo terrible que venía. Había venido el Señor para exaltar a su nación hasta el cielo. Les traía el mensaje que había sido anunciado allá desde el Génesis, en el protoevangelio, la palabra de Abraham: Dios se proveerá de cordero, y los cientos de profecías sobre el Señor Jesucristo a través de todos los libros poéticos, históricos y proféticos. Había amado a la nación, había dado todo su tiempo por ella, pero la nación había de condenarlo sin motivo, y como dice el texto de Stalker, su muerte haría descender el azote de 1000 maldiciones sobre Palestina y Jerusalén. Lo estaremos viendo, ¿verdad?, en lecciones más adelante. El Señor muchas veces buscaba la soledad. Se iba a Betania, pasó muchas noches a solas, al aire libre, buscando al Padre, orando a Él y hablando directamente desde ese cuerpo que había tomado hasta la presencia celestial y eterna de Jehová Dios. Dice el escritor: su aislamiento era terrible, todo estaba en su contra. Jerusalén ansiaba su muerte con odio apasionado. Muchos provincianos que habían llegado con él se habían apartado porque no entró a la ciudad y tomó el trono. Ese domingo, llamado también de Ramos,
Muchos de ellos esperaban que llegara hasta las autoridades y de forma milagrosa y maravillosa los destruyese y tomase de nuevo el trono y el reino. Al ver que no fue así, se apartaron de él. Ni uno solo de los apóstoles, dice el escritor, ni Juan, comprendían lo que estaba pasando. Todavía pensaban que todas las palabras del Señor Jesús respecto a su muerte eran simbólicas, eran alegorías, eran parábolas, eran situaciones espiritualizadas sobre lo que vendría a él. Su padre era el único que estaba con él. Con él lloraba, a él clamaba, con él depositaba sus temores, tranquilizaba su espíritu la convicción de que el perfecto amor y la sabiduría de su padre determinarían todo lo que le sucedería y que estaba glorificando a su padre y cumpliendo con la obra que le habían encomendado. Es que más adelante el escritor narra cómo en la experiencia de la vida del Señor Jesucristo, tal vez y muy seguramente, por su condición sin pecado, por su juventud y por ser también hombre como nosotros, tenía grandes sufrimientos, grandes dudas y grande dolor sobre lo que vendría. En la cena, dice, y sin titubear, Stalker llegó la noche del jueves, ¿verdad? Y todos los demás días. Hay algunos editores, de las Biblias 60, que tampoco dudan en poner, ¿verdad?, en el título del texto, lunes, martes, miércoles, jueves, y lo hacen, ¿verdad?, arbitrariamente. ¿Por qué digo arbitrariamente? Bueno, porque no hay un escrito, no hay una base sólida para ello. Pero vamos a seguir leyendo. Llegó la noche del jueves, cuando en toda casa de Jerusalén se comía la Pascua. No tiene que ser un jueves, déjame decírtelo. Tú puedes buscar la Pascua de este año, y la Pascua de este año cayó, creo que cayó de viernes a sábado. Creo que sí. Pero la del próximo año creo que cae en miércoles y no cae siempre en jueves como nosotros, ¿verdad? Que vamos a la Semana Santa y en la Semana Santa lo colocamos ahí en el jueves y bueno, creemos que así es. No. Él sabía que esta era la última noche sobre la tierra. Jesús se sentó con los 12, partió el pan para cenar la Pascua y la comió con ellos. Bueno, aquí dejo otra pregunta para ti. ¿El Señor Jesucristo comió la Pascua? Pregunta interesante. Afortunadamente se nos ha conservado una historia bastante completa en esta ocasión, la cual es bien conocida de todo cristiano. Fue la noche cumbre de su vida, su alma rebosaba ternura y grandeza indescriptible. Se llevan a cabo otros eventos aquella noche o aquella tarde en la cena de la Pascua y encontramos entonces varias escenas. Una, el Señor Jesucristo diciéndole a Judas: lo que debas hacer, hazlo pronto, y a Judas saliendo de aquel lugar. Encontramos algunos escritos en la armonía que dan pie a creer que cuando Judas sale para hacer lo que tenía que hacer y los discípulos no se dan cuenta, es cuando viene entonces la partición del pan y la participación también en el jugo de uva o en el vino y la enseñanza del Señor Jesucristo sobre la ordenanza de la cena conmemorativa. Y entonces muchos de nosotros creemos que Judas ya no estuvo presente en aquel momento. Getsemaní. El Señor Jesucristo toma a 3 de sus discípulos y los lleva a Getsemaní, un huerto
donde se iba a orar. Aquí siguió la pasmosa y memorable agonía. Fue el acceso final del espíritu de depresión que había estado luchando toda esa semana con el espíritu de gozo, dice Stalker. La lucha termina con una victoria cuando el Señor le dice al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mientras el Señor oraba, los discípulos dormían. Mientras el Señor estaba orando al Padre, los discípulos estaban reposando. El Señor ora al Padre y entonces llega aquella turba. Llega el traidor al frente de aquellos. Conocía el sitio donde el maestro estaba yendo a orar cada noche. Y bueno, el escritor nos dice que tal vez el Señor pasaba la noche ahí orando y luego ahí terminaba su noche durmiendo. Así que Judas tal vez esperaba encontrarlo dormido. Pero el Señor salió a encontrarlos a ellos. Él se entregó voluntariamente. Y las horas restantes de la noche fueron ocupadas con aquellos juicios que fueron totalmente ilegales y que llevaron al Señor a la cruz. Hay un juicio doble. El primero es un juicio eclesiástico, el segundo de los juicios es uno civil. Cada uno tuvo 3 episodios. El primero, que se verifica ante Anás, luego ante Caifás, y después una comisión irregular del concilio, y finalmente ante una sesión formal de esta corte. Entonces, si tú en el examen encuentras esta pregunta, tienes aquí, ¿verdad?, en el resumen, la respuesta. Y después, ¿verdad?, otro juicio, el civil, ante Pilato, después ante Herodes, y al final Herodes regresa al Señor con Pilato. Es por la situación política del país. Jesucristo era de Galilea y quien gobernaba a Galilea era Herodes, y Pilato no quería brincarse a Herodes. Dice la Biblia que aquel día se hicieron amigos, Pilato y Herodes, que estaban enemistados. Jesús fue llevado primero con Anás, el suegro de Caifás, que no era más sumo sacerdote, pero lo consideraban como tal todavía. Y Caifás, el sumo sacerdote, también era presidente del concilio del Sanedrín. Hizo una sesión que fue realmente ilegal antes de que saliera el sol, para después poder presentar al Señor delante de las autoridades y delante del pueblo como un acusado que había sido juzgado por ellos y que había sido encontrado culpable. En el juicio civil, el Señor Jesucristo es llevado ante Pilato. Pilato lo lleva o lo envía a Herodes. Herodes lo regresa a Pilato. La realidad de todas estas cosas es que Pilato no encontró nada, absolutamente nada, de qué acusar a Jesús, ni en su primera comparecencia ante él, ni ante la segunda. En la primera, Pilato preguntó que cuál era el crimen de Jesús, y los judíos le dicen: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero Pilato no quería entregar a la muerte sin la seguridad de que Jesucristo fuese culpable de algún delito que lo mereciera. El pueblo gritaba por todo el país, comenzando desde Galilea hasta este lugar: Jesús ha excitado a la nación. Entonces, cuando Pilato oye que Jesús comenzó en Galilea, preguntó si era de Galilea,
y al recibir una respuesta positiva lo manda con aquel. Aquel solamente se burla de Jesús y lo regresa a Pilato. Entonces Pilato vuelve a preguntar en esta segunda comparecencia: ¿qué pues haré con Jesús? ¿Qué pues haré con Jesús? Él pensaba, ¿verdad?, que así como habían pedido que les entregara a Barrabás y no a Jesús, el pueblo diría: entréganos también a Jesús. Pero el pueblo gritó, miles de pechos resonaron: sea crucificado. Pilato preguntó entonces con enojo: ¿por qué? ¿Qué mal les ha hecho? Yo veo a Pilato sin ninguna intención hasta aquí de carácter religioso, y hasta este momento, y con el pueblo de Israel en una situación política con la intención, excusa, de entregar a Jesús para ser muerto. El pueblo gritaba: fuera con él, crucifícale, crucifícale. Todavía tenía un recurso en reserva. Mandó azotar a Jesús. Los soldados lo llevaron, fueron crueles con él, se daban gusto en todo ello, pusieron un manto sobre su espalda, una caña en su mano como cetro y una corona de espinas. Hincaban su rodilla delante de él y le escupían, le herían en la cabeza y en el rostro. Entonces Pilato, con semblante burlesco, empujó adelante a Jesús para que pudieran verlo y dijo: he aquí el hombre. Entonces el pueblo, todavía más fuerte, gritó: crucifícale. Ahora también por fin dejaron escapar la acusación verdadera, la que hacía mucho que tenían lacerados sus corazones y que ya no podía soportar por más tiempo. Nosotros tenemos una ley, le dijeron, y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. No podía Jesús ser el hijo de Jehová de los hebreos, dice el escritor, como aquellos semidioses. Apresuradamente hizo entrar otra vez al palacio a Jesús y le preguntó: ¿de dónde eres tú? Jesús no respondió nada. Entonces el gobernador le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? A lo que Jesús respondió con indescriptible dignidad de que la brutal vergüenza de su tortura no le había hecho perder nada, y le dice: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ahora, hay dos posiciones en las cuales yo coloco la situación de Pilato. La primera: él no cree en Jehová Dios, él cree en sus dioses paganos, pero podría ser que hubiese tenido temor al entender que su potestad venía de los dioses y que Jesucristo era el resultado de alguna acción divina, aunque no fuese del Dios en el que creían los judíos, pero sí en el que él creía. Pero otra postura también interesante es que Pilato pudo haber entendido entonces que la autoridad que él tenía le venía de César, que él tenía una autoridad superior a él y que en lo que seguía debería entonces César haber cambiado su posición inmediatamente. Dice que cuando Jesucristo le dice: ninguna potestad tendría si no te fuera dada de arriba, y con todo el poder con el cual Pilato se había jactado de que podía hacer lo que quisiera con Jesús como prisionero,
volvió de su entrevista con Jesús determinado a ponerlo en libertad. Entonces los judíos vieron esto y gritaron a él, gritaron a Pilato: si sueltas a Jesús, no eres amigo de César. Entonces los verdaderos temores y las verdaderas intenciones de Pilato surgen del interior de su corazón. Pilato no soltó a Jesús para ser crucificado por las acusaciones de los judíos, tampoco porque encontrara algo que lo pusiera en aprietos para con el pueblo de Israel. Pero cuando escucha que si él no entrega a Jesús a los judíos para ser asesinado por ellos, se va a convertir en enemigo de César, piensa que estos rumores van a crecer, que los rumores de que uno que se quiere levantar como rey entre los judíos fue soltado por Pilato va a llegar a oídos de César el emperador, y que a César esto no le va a gustar, y que puede tomar acciones políticas o aún llevar a la muerte a Pilato por sedición en contra del mismo César, aliándose con Jesús. Lo entrega a la voluntad de ellos. A Pilato pide agua, se lava las manos, no el corazón, y dice: soy inocente de la sangre de este justo. Cosa falsa. Se lavó las manos cuando no las usó para liberar al inocente. Pero la turba, en triunfo completo, hizo mofa de aquellas palabras y vociferan lo siguiente: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así fue. No pasaron muchos años y la sangre de Cristo vino sobre ellos y sobre sus hijos. Pilato vuelve a preguntar: a vuestro rey he de crucificar. Y viene el final de esta historia, hasta esta parte desde luego. No tenemos rey más que a César. Y aquella historia que comenzó en el tiempo de Samuel, cuando el pueblo, desechando a Dios, pedía rey, y rey les fue dado y no les fue nada bien. Ahora ellos, el pueblo completo, se entregan con su propia boca para que su sangre sea derramada. Renunciaron a la libertad, renunciaron a la historia de la nación. El Señor Jesucristo había sido anunciado, había hecho la obra, cumplió su trabajo, llegó para libertar, pero ellos le crucificaron. Quiero terminar con esto. La próxima semana hablaremos sobre la crucifixión de Cristo, que algunos han preguntado si fueron los romanos o si fueron los judíos, o quiénes fueron los que crucificaron a Jesús. Bueno, tú sabes, creo que lo has oído, que todos nosotros crucificamos a Jesús. Dice la Biblia que Él fue crucificado por todos nosotros, y no solamente por el motivo de darnos la salvación, sino que también como consecuencia de todos nosotros y de todos nuestros pecados, el Señor Jesucristo fue a la cruz. Esta es una historia tremenda, es una historia bastante larga. Aquí la finalizamos, pero es la historia nuestra, es la historia de cada uno de nosotros, viéndonos reflejados en la vida de el Pilato, de el Herodes, en la vida del discípulo, en la vida del traidor, en la vida de los soldados, en la vida de los sacerdotes. Dios te bendiga, y bueno, enseguida estaré también enviando el video con la armonía de los evangelios. Hasta luego.